Hola gente de la cátedra, ¿cómo están después de tanto tiempo? No se dan una idea las ganas de retomar con la cátedra que tenía. Si no me equivoco, han pasado más de un año del último video. Debo ser el peor youtuber de la historia, ya lo sé, pero bueno, lo importante es que acá estamos de vuelta. De manera muy cortita les cuento el porqué de tanta demora, sin hacer demasiado spamento, como decimos acá en Argentina, sin chapear demasiado. Allá por el año 2014 terminé mis estudios en Derecho, no obstante, ya desde antes de terminar sabía que esa profesión no era lo mío, aunque la realidad me permitió encontrar a la anarquía como objeto de estudio, cosa que no es poco. Cuestión que, en búsqueda de hacer aquello que realmente me gustaba, empecé la carrera de Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata, más precisamente la licenciatura en Educación Física, y que afortunadamente he culminado satisfactoriamente. Así que, aunque poco tenga que ver una carrera con la otra, hemos podido terminar las dos. Y para obtener el título, la carrera exige la presentación de una tesis y entre finales y la elaboración de esa tesis se me fue todo el tiempo que tenía. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, la tesis es sobre el anarquismo, tesis que claramente les voy a presentar en una próxima clase. Espoleando un poquito, la tesis explora la dinámica de las interacciones en el fútbol en clave dialéctica entre lo individual y lo colectivo, intentando demostrar en ese recorrido de la misma que el equipo de fútbol es en esencia y en apariencia una verdadera unión de egoístas stirneriana. Dicho esto entonces, ya liberado del padecimiento de los finales y de la escritura de la tesis, habrá más tiempo para dedicarle a las clases, empezando entonces por aquella que había quedado pendiente, el análisis del anarquismo norteamericano. Y como seguramente les sonará, esta clase va a ser la antesala de una de las más polémicas y resonantes del anarquismo de nuestra época, el famoso anarquismo capitalista. Yo lo aclaro desde ahora y lo voy a reforzar en la clase que viene. No se olviden de la orientación pedagógica de la cátedra y el paradigma desde donde me paro para realizar el contenido de cada clase. Esto es la ausencia de dogma. Por lo que, por más descabellada que suene una tendencia dentro del anarquismo, acá en la cátedra la vamos a tratar con la mayor objetividad posible y como siempre les digo, van a ser ustedes los que después de analizar el contenido de la clase, los que le asignen el mote de anarquismo o no. También como cada clase donde abarcamos gran volumen de información, como lo va a hacer esta clase, seguramente, según sus propios criterios, van a faltar algunos autores, pero sepan que no se omite de mala fe, sino que para que no se haga una clase eterna. Y obviamente la subjetividad del docente es la que le da forma a la clase, poniendo el enfoque en determinados temas que por ahí para ustedes no serían los mismos. Más allá de eso, la clase es una guía para que con la bibliografía del final ustedes puedan ampliar cada uno de esos temas que vamos viendo. Ojo también, los comentarios están abiertos para cualquier objeción o agregado de alguna información que cualquiera de ustedes quiera compartir. Larga intro la de hoy, así que no más palabras, vayamos de lleno con la clase. Arranquemos entonces con algunas ideas preliminares sobre el anarquismo en los Estados Unidos. Como pasa generalmente en casi todos los países, el anarquismo en los Estados Unidos va a adoptar varios matices, es decir, que hay desarrollo de casi todas las tendencias del anarquismo, como puede ser la comunista o la anarcosindicalista. Pero ya lo vamos a ver, y lo que puede ser tal vez la característica más atrapante del anarquismo en Norteamérica es que casi desde el año 1600 se vienen desarrollando en mayor profundidad las ideas individualistas. Por esto mismo, se van a ir dando cuenta en el correr de la clase que de las tendencias comunistas y colectivistas vamos a hablar mucho menos y que de la tendencia individualista nos vamos a extender un poco más. No es por darle más importancia a una que la otra, simplemente porque el desarrollo de la tendencia individualista encontró su gran usina allá en los Estados Unidos. Otra aclaración que quiero hacer para que tengan en cuenta en la clase, tal vez una estrategia didáctica que le pueda caber más de una crítica, es que como la idea es darle más profundidad al individualismo por ser este la gran característica del anarquismo norteamericano, lo vamos a tratar después de analizar las ideas y los personajes característicos del comunismo y el colectivismo, por más que estos sean posteriores cronológicamente. Es decir, que el individualismo tiene un arraigo muy antiguo, desde los años 1600 casi, y las tendencias colectivistas y comunistas recién se vislumbran a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Por eso, a pesar de ser el individualismo anterior al comunismo o colectivismo, vamos a tratar a estos últimos primero. Hecha esta aclaración, sigamos con la introducción abordando las generalidades del anarquismo norteamericano. En concordancia con el orden de muchos de los textos consultados para realizar la clase, podemos encontrar
influencias autóctonas por un lado y otras europeas que en conjunto fueron dando forma al anarquismo por estas tierras. Valga la aclaración, este repaso histórico, por así decirlo, va a ser extremadamente reducido. Pero, si acaso alguno de ustedes quisiera reforzar la temática, al menos va a encontrar una buena guía, sumando, claro está, a toda la bibliografía que vamos a dejar al final de la clase. Entonces, podemos encontrar una tradición nativa o autóctona dada por estructuras sociales de comunidades precolombinas, como por ejemplo la Liga de los Iroquenses, quienes habitaron el norte de nuestro continente aproximadamente allá por el siglo XII, que por supuesto, y al igual que muchos pueblos originarios rioplatenses, eran claros ejemplos de estructuras sociales sin Estado, con una forma de organización horizontal y cooperativa, con toma de decisiones colectivas y obviamente distribución común de los recursos. Y digo como muchos pueblos originarios y no todos porque, por ejemplo, incas o aztecas eran jerárquicos y expansionistas. Por otro lado, tenemos la influencia europea como, por ejemplo, Proudhon y su mutualismo, que fue fuente de inspiración de muchas de las ideas, por ejemplo, de Josiah Warren y esa idea de comunidades basadas en el coste verdadero. No nos vamos a anticipar demasiado, ya lo vamos a ver en profundidad más adelante. También, como no podía ser de otra manera, Bakunin y Kropotkin, en clave colectivista y comunista, con gran acogida entre los movimientos obreros. Y al igual que pasó en las costas rioplatenses, la emigración de europeos durante el siglo XIX y principios del XX facilitó el ingreso de un gran número de anarquistas, lo que incrementó la difusión de estas ideas en los Estados Unidos. Nos ponemos bien en modo historiadores, así que en esta intro no podemos no mencionar, aunque sea de una manera bien breve, la influencia de los puritanos de Massachusetts. Lo vimos en las primeras clases, pero a pesar de una actualidad anarquista más bien cercana al ateísmo, es notable ver cómo en esos orígenes muchas de las ideas antijerárquicas y antistatales eran ideas religiosas. Lo cierto es que los puritanos de Massachusetts, aunque inicialmente organizados bajo una estructura teocrática, introdujeron una serie de valores que marcaron el pensamiento libertario en Estados Unidos. Ese énfasis en la autonomía de las congregaciones religiosas y el rechazo a las jerarquías eclesiásticas formaron de algún modo la base para esas ideas posteriores sobre la autodeterminación y la resistencia a la autoridad centralizada. Además, esa experiencia en la organización de comunidades semi-independientes va a servir como modelo temprano de lo que posteriormente va a ser esa idea característica del anarquismo de la autogestión. Noten cómo las ideas de estos puritanos ya desde el año 1620 representaron dos bastiones claves de las ideas posteriores anarquistas. Esto es, la descentralización radical de la sociedad y la autogestión. Y como dijimos, si algo tenemos que reivindicar del aporte norteamericano al anarquismo, será seguramente el individualismo. Y ya en estos tiempos remotos, una figura icónica va a ser la base para el individualismo radical. Esta va a ser Anna Hutchinson. Parte de aquellos puritanos que llegaron a Massachusetts, Anna Hutchinson se plantó a la autoridad religiosa de su tiempo al proponer la interpretación personal de las escrituras y rechazar la necesidad de una jerarquía religiosa. Algo así como una doble protestante o una protestante a la protesta misma que había propuesto Lutero en Europa. Ese pensamiento, centrado en la libertad individual y en la soberanía de la conciencia, va a ser un precedente para el individualismo anarquista. Como le pasa a todos aquellos que pretenden pensar por sí mismo y no seguir al rebaño, le costó el exilio de su comunidad. Y es por eso justamente que se le reconoce su influencia en las corrientes de pensamiento antiautoritarias y de autodeterminación. Como explicamos en la introducción de la clase, a pesar de ser posteriores cronológicamente al individualismo anarquista, por querer darle mayor énfasis a este, que creo que es el gran aporte del anarquismo norteamericano, vamos a comenzar la clase con las influencias del comunismo libertario y el colectivismo para luego sí retrotraernos en el tiempo y enfocarnos en las tendencias individualistas. Tanto el comunismo anarquista como el colectivismo van a representar dos corrientes fundamentales dentro del anarquismo en Norteamérica, sobre todo por el impacto que tuvo en los movimientos obreros y sociales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. A diferencia del individualismo anarquista, estas corrientes ponen el foco en la cooperación y en la abolición de la propiedad privada, planteando un modelo de organización basado
en la comunidad y el trabajo colectivo. Ya hemos hablado bastante sobre ambas corrientes, sobre todo en las clases de Kropotkin y de Bakunin, que si no las vieron o las quieren repasar, dejo los links acá arriba nomás. Más allá de eso, vamos a hacer un brevísimo repaso de alguna de esas bases ideológicas. El comunismo libertario y el colectivismo van a compartir ciertas ideas fundamentales. Ambos van a rechazar la relación laboral capitalista donde los trabajadores venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Proponen en su lugar un modelo donde los medios de producción sean gestionados por estos mismos trabajadores y que los bienes que se produzcan se distribuyan según las necesidades de cada persona. Seguido a esto vamos a profundizar un poquito porque como ustedes saben, los principios de distribución de uno y de otro no son idénticos. Mientras que el individualismo anarquista defiende alguna forma de propiedad privada basada en el uso, estas corrientes abogan por la colectivización de la tierra, de las fábricas y de otros recursos productivos. Frente al egoísmo y la competencia que caracterizan al capitalismo, estas corrientes promueven la cooperación y el apoyo mutuo como base para lograr una sociedad libre de explotación. Vamos a ver más adelante que a total contramano de este principio, los individualistas van a redefinir el egoísmo y lo van a volver completamente funcional de cara a una nueva forma de interacción humana. Y me adelanto, y ya que estoy me promociono, o como diríamos acá en Argentina, activo el autobombo, es sobre esta redefinición de egoísmo y de esta forma de asociación a partir del egoísmo sobre lo que trata mi tesis. Por supuesto, y como les anticipé, ya la vamos a ver en una clase en particular y ahí se las voy a presentar. Y ya que estamos, aprovecho para agradecerle enormemente a Maxi Blanco de Tertulia Ermitaña por haberse tomado el tiempo de leer la tesis y devolverme una buena crítica. Si no están suscriptos al canal de Tertulia Ermitaña, se los recomiendo para no perderse ninguna de sus charlas. Por supuesto, estas corrientes a lo largo del mundo y lo mismo en los Estados Unidos responden a las influencias tanto de Kropotkin como de Bakunin. El colectivismo de Bakunin fue una de las primeras grandes influencias en el movimiento obrero estadounidense. Bakunin proponía que la propiedad colectiva debía ser gestionada por asociaciones de trabajadores, manteniendo cierta flexibilidad para que cada comunidad pueda determinar sus propias necesidades. Pero a diferencia de los comunistas, no creía que el producto del trabajo debiera de repartirse según las necesidades, sino según el trabajo efectivamente realizado. Es decir, que el principio de distribución contenía de algún modo un ápice individualista. Esto último resultó una de las diferencias casi diría yo insalvables con Kropotkin, que con énfasis en el comunismo libertario defendía la abolición completa del sistema monetario y la distribución de los bienes según el principio de a cada uno según sus necesidades. Ya en el contexto estadounidense, el comunismo libertario encontró su mayor expresión a través de figuras emblemáticas como Emma Goldman y Alexander Berkman. Metámonos con Emma Goldman, aunque valga la aclaración, luego de la clase del anarquismo capitalista vamos a ver la clase en particular de Emma Goldman. Dicho esto, no nos vamos a extender en profundidad sobre su vida y obra, pero sí vamos a analizar aspectos claves de su influencia en el anarquismo norteamericano. Una aclaración extra. Pongo a Emma Goldman dentro de las ideas comunistas obedeciendo únicamente a razones enciclopédicas, es decir, porque la mayoría de los textos así la caracterizan. Pero siendo riguroso conmigo mismo, no estaría tan seguro de catalogarla como comunista, puesto que es una de las autoras que mayor tiempo y dedicación le dio a la tesis de Max Stirner, quien mayor énfasis puso en hibridar las ideas de Stirner con el movimiento anarquista. Desde mi punto de vista yo la incluiría en el individualismo, pero como siempre les digo, evalúen ustedes y decidan ustedes. Déjenme en los comentarios en dónde la incluirían. Por supuesto que van a contar con mayor información cuando veamos su clase en particular. Nació en Lituania y emigró a los Estados Unidos a los 16 años, en donde se va a convertir en una de las activistas más reconocidas del movimiento anarquista. Obviamente esto debido a su participación en las huelgas y en protestas por derechos laborales y sobre todo por los derechos de las mujeres. Editó y publicó la revista Mother Earth en un espacio donde se debatían temas como la emancipación femenina, la educación y las alternativas al capitalismo. Obviamente realizó críticas al Estado y la religión. Para Goldman
el Estado y la religión eran las dos grandes instituciones que perpetuaban la opresión. Proponía una sociedad basada en la autonomía individual y la solidaridad colectiva. No dejen pasar por alto estas dos palabras de Goldman, puesto que creo que son los mayores aportes de ella a las ideas anarquistas. Esto de la autonomía individual y la solidaridad colectiva. No solo como absolutamente compatibles, sino como aspectos complementarios. Me da realmente muchísimas ganas de ya meterme en este tema, pero lo vamos a dejar para la clase de Emma Goldman y vamos a poder analizar en profundidad este tema. Solo como anticipo, Emma Goldman logró, como lo dijimos anteriormente, logró incorporar definitivamente a Stirner dentro del anarquismo, consolidando una síntesis entre la vida en comunidad y el respeto a la individualidad, o lo que es lo mismo, la síntesis de la unión de egoístas como beneficio comunitario. Además, plantó bandera en un tema que es muy interesante, que es la crítica a lo que se denomina mayoridad o la tiranía de las mayorías. Ya lo vamos a ver en profundidad dentro de dos clases. Continuemos con Alexander Bergman. Compañero cercano de Emma Goldman, fue otro de los pilares del comunismo libertario en los Estados Unidos. Influenciado por las ideas de Johann Most, de quien hemos hablado en la clase de acción directa y propaganda por el hecho, un anarquista de origen alemán, pero que desde los Estados Unidos fue el gran promotor de la acción directa y del atentado como estrategia revolucionaria. Bergman, sin embargo, es recordado por su intento de asesinato contra Henry Frick, un industrial que lideró la represión de distintas huelgas que se fueron dando en Pensilvania. Aunque el acto fracasó rotundamente y lo llevó a prisión por casi 14 años, Bergman defendió la acción directa como una herramienta legítima de resistencia. Escribió un texto que hemos recomendado en la primera clase, el ABC del comunismo libertario, que es un texto donde se sintetiza los principios fundamentales de esta corriente. Al igual que Goldman, veía en las comunidades autónomas la clave para superar las jerarquías y construir una sociedad verdaderamente libre. Esto lo puse aparte porque me parece muy importante de destacar. Escribió además El mito bolchevique y la rebelión del Kronstadt, tema del que vamos a hablar en una clase propiamente, ya que tanto él como Emma Goldman y otros anarquistas y socialistas viajaron a Rusia después de la Revolución del 18 y, como no podía ser de otra manera, se llevaron una gran desilusión y se convirtieron en grandes opositores al régimen soviético. Como dijimos, el comunismo libertario y el colectivismo dejaron una marca bien grande en el movimiento obrero estadounidense, especialmente entre las décadas de 1880 y 1890. Precisamente en esta época, en 1886, se dio la gran causa judicial que pasó a la historia como los mártires del Haymarket, evento que dio origen al 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Cuestión que este evento, originado en la lucha por la jornada laboral de 8 horas, se convirtió en un símbolo del movimiento obrero y de la represión estatal contra los anarquistas, pero en definitiva para los trabajadores en general. Para aquellos colegas que les interesen los aspectos judiciales, tanto de este caso como del afamado caso de Sacco y Vanzetti, también aconteció en los Estados Unidos, están muy bien desarrollados en el texto de Aníbal Dauría, titulado El anarquismo frente al derecho, más que recomendable para todos aquellos que les guste el tema relacionado al derecho. Por otro lado, estas corrientes influenciaron la creación de distintas organizaciones, como por ejemplo la Comunidad de Trabajadores Industriales, que adoptaron muchas de sus ideas, como la autogestión y la acción directa. Fuera de este caso en particular, podríamos decir que, al igual que en el resto del mundo, estas ideas fueron el origen del anarquismo sindicalista en todos los países en donde prendieron sus ideas. Ahora sí nos metemos de lleno en la parte más importante y más extensa de la clase. Como hemos destacado en la introducción, si algo hemos de agradecer al anarquismo norteamericano es sus aportes al anarquismo individualista. Y sobre todo, algo que por lo general es el talón de Aquiles del anarquismo, que es el desarrollo de prácticas en la economía. El anarquismo de Estados Unidos nos va a dejar grandes principios económicos que vamos a ir desmenuzando en todo este gran apartado de la clase. Decimos entonces que el individualismo anarquista es una de las corrientes más influyentes y características del anarquismo norteamericano, y como hemos mencionado en la clase del anarquismo individualista, esta corriente se va a distinguir
de la comunista o de la colectivista por su énfasis en la soberanía del individuo, en la libertad personal y el rechazo a cualquier forma de autoridad coercitiva, incluyendo, claro está, la estatal o la colectiva. Como la idea de esta clase es abarcar lo mejor posible las ideas principales que los individualistas americanos desplegaron, lo vamos a desarrollar desde sus grandes personajes, a través de un vuelo rasante sobre todas estas figuras principales que vemos acá. Lo vamos a hacer en orden cronológico, así que comencemos con el primer anarquista estadounidense, Josiah Warren. Como dijimos, muchos consideran a Warren como el primer anarquista de los Estados Unidos. Su vida y la obra que realizó marcaron el rumbo del individualismo anarquista y algo que me parece importantísimo, dejó muchísimas experiencias prácticas sobre organización comunal anarquista y sobre prácticas económicas que al día de hoy se siguen discutiendo en el ámbito académico. Warren era músico de profesión, pero terminó transformándose en un filósofo y en un economista autodidacta. Si tenemos que recordar a Warren por algo, va a ser por su teoría del coste verdadero. En palabras muy simples, decía que el valor de un bien o servicio debía medirse según el tiempo y el esfuerzo necesario para producirlo. Algo interesante que hay que resaltar y que, a modo de anticipo de la clase que viene, sugiero vayan registrando, es que aún en la defensa de la propiedad privada o de una economía de mercado, los individualistas norteamericanos como Warren consideraban que propuestas como esta del coste verdadero no solo eran una crítica al sistema capitalista, donde los precios a menudo se inflan por los monopolios o por la especulación, algo que pasa hoy en día también, sino también una propuesta concreta para lograr intercambios más justos. Quiero decir entonces, y lo dejo como una pregunta para leerlos en los comentarios, ¿la defensa de la propiedad individual y de una economía coordinada por el mercado es sinónimo del capitalismo en el cual vivimos hoy en día? ¿Puede existir otro tipo de capitalismo que no sea el actual? Y si es tan incompatible la defensa de la propiedad individual y la coordinación de la economía en el mercado con el anarquismo. Obviamente para los anarquistas norteamericanos, anarquía y mercado son absolutamente compatibles, pero no obstante los leo en los comentarios. Dijimos que Warren fue un pionero en lo práctico. A diferencia de otros teóricos que se quedaron solamente en las ideas, Warren verdaderamente era un hombre de acción. Aunque obviamente sus experimentos no siempre fueron exitosos, pero sí marcaron un antes y un después en el anarquismo norteamericano. Y algo que nosotros constantemente estamos pregonando a través de la cátedra, que es lo más interesante, que Warren no buscaba imponer un modelo único de organización. Su enfoque era mucho más flexible, adaptándose a las necesidades y a los deseos de las personas que fueron conformando esas comunidades experimentales. Que queden claro, Warren experimentaba en esas comunidades para determinar qué funcionaba y qué no funcionaba, es decir, no le tenía ningún miedo al fracaso, ni era dogmático con una forma determinada de economía, sino que probaba en pos de encontrar la mejor forma de llevar la anarquía a la práctica. Justamente estas ideas fue la que llevó a la práctica en algunas comunidades experimentales como New Harmony en Indiana y Modern Times en Nueva York. ¿Y qué tenían de especial estas comunidades? Básicamente eran laboratorios sociales donde las personas podían vivir y comerciar aplicando los principios de Warren. Por ejemplo, si alguien tejía una prenda en 5 horas, el valor de esa prenda sería equivalente a ese tiempo invertido. Vamos despacio que acá la cosa se pone compleja. Conclusiones como esta a la que arribó Warren de el coste verdadero, esto de que el valor del producto es igual al tiempo y el esfuerzo necesario para producirlo, son de alguna manera compartidas por Proudhon y por Marx y muchos otros comunistas y colectivistas. Y aunque parezca un poco rebuscado, aquellos que proponen las soluciones colectivas parten de este principio enteramente individualista. Quiero decir que la crítica a la patronal, a los banqueros, al empresario, es justamente que se apropian de parte del valor que genera el trabajador por el esfuerzo y el tiempo que le dedica a producir un bien cualquiera. Ahora entonces, si el valor expresado en un precio de la economía es determinado por el esfuerzo individual, ¿por qué el lucro debería de compartirse? De acá entonces, comunistas van a creer que el valor se determina por la individualidad, pero el lucro debe colectivizarse, por lo general de una manera forzosa. Y en cambio, para los individualistas entonces,
el valor se determina por la individualidad y el lucro le corresponde a esta también. Y algo importante, si acaso hay posibilidad de compartir, lo va a hacer únicamente por la decisión enteramente voluntaria de esa individualidad. En 1833, Warren lanzó el primer periódico anarquista en los Estados Unidos. No era un diario masivo, pero sí fue lo suficientemente influyente como para plantar las semillas del anarquismo individualista en un contexto donde las ideas de la anarquía todavía no eran tan conocidas. Por todo lo que fuimos viendo, le podemos dar entidad a Josiah Warren de la importancia que tiene no solo para el anarquismo en los Estados Unidos, sino también para el anarquismo en general. De alguna manera, nos fue dejando esa especie de lección de que las ideas no van a valer nada si no se ponen a prueba, y en un tiempo donde el anarquismo está bastante en desuso, donde está bastante desdibujado y en donde hoy en día las desigualdades son tan visibles como lo eran en su época, esa búsqueda de alternativas prácticas de Warren sigue siendo un ejemplo de cómo el anarquismo puede ser más que una teoría y que nos inspire a nosotros también a buscar la parte más práctica y no solo la teoría del anarquismo. Si hablamos de individualismo anarquista en Estados Unidos, Lysander Spooner no puede faltar y merece su propio capítulo. Abogado, abolicionista, fue un verdadero precursor de la resistencia contra las imposiciones del Estado. Dejó un increíble legado su obra Sin traición, la Constitución sin autoridad. En el texto, Spooner va a argumentar que la Constitución de los Estados Unidos, pero vale para todas las constituciones de cualquier país, era un contrato que nadie había firmado voluntariamente. Por ende, ¿qué autoridad puede tener sobre nosotros? Obviamente ninguna. Para Spooner, el Estado no era más que una banda de ladrones que se legitimaba a través de la fuerza y la coerción. Verdaderamente fue una obra espectacular contra la autoridad del gobierno y en concreto contra las ficciones que sustentan la democracia representativa y la forma en la cual ejercen el dominio sobre nosotros bajo la forma de gobierno. Y también, obviamente, para todos aquellos colegas que les interese, una obra muy interesante desde el punto de vista jurídico. Lo que ya es una constante para los anarquistas de los Estados Unidos en su lucha contra los monopolios, Spooner en 1844 fundó la empresa American Letter Mail Company, desafiando justamente el monopolio estatal del servicio postal. Y como pasa con estas cuestiones, y una conclusión que siempre intento remarcar, de que la anarquía no es que no funcione, sino que no permiten que funcione, claro está, por el ataque por parte de los gobiernos, esta iniciativa fue prontamente cerrada por el gobierno norteamericano. Otro punto fuerte de Spooner fue su activismo contra la esclavitud. En uno de sus textos, denominado La inconstitucionalidad de la esclavitud, usó argumentos legales para demostrar que la esclavitud violaba los principios fundamentales de libertad e igualdad. Acá vemos cómo Spooner no solo defendía la libertad individual en abstracto, sino que también la aplicaba a las realidades más crudas de su tiempo. Algo que no aclaré al principio, cuando hablamos de abolicionismo lo hacemos en el contexto de la esclavitud, no tanto en cuanto a abolición del sistema penal que posteriormente tomaron como bandera muchos anarquistas. Acá la cosa se pone interesante y como bien les anticipé, se va encaminando todo a la clase que viene. Es decir, podemos ir viendo por qué en los Estados Unidos va a surgir la tendencia capitalista de la anarquía. Spooner era un defensor férreo de la libre competencia, pero al mismo tiempo un crítico del capitalismo tal como lo conocemos hoy, especialmente en su versión monopolística. Para Spooner, entonces, el problema no era la propiedad privada ni el mercado en sí, sino la manera en que el Estado intervenía para favorecer a unos pocos en detrimento de todos los demás. Quiero que registren estas diferencias porque por lo general todos asimilamos automáticamente algunas cuestiones con el capitalismo como las definiciones de mercado. Y sin embargo, para Spooner, pero también para otros anarquistas americanos, esto no es equivalente y de alguna forma vamos allanando el camino para comprender que cuando un anarquista habla de libre mercado, lo hace con un sentido bien específico, no confundible con el que puede plantear, por ejemplo, un liberal clásico. En esta línea de ideas es importantísimo su idea sobre el derecho
el que de alguna manera le daba sustento jurídico tanto al libre mercado como a la economía coordinada por la competencia. En su interpretación libertaria del derecho natural, acuérdense cuando hablamos en la clase sobre las ideas del derecho para el anarquismo, este no es el derecho natural que propone el derecho canónico, sino aquel que existe por fuera de las ficciones que sustentan el contrato social, es decir, aquel que nace de la interacción directa entre las personas. Entonces, su idea de que por el derecho natural todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, y que por la ficción del contrato social el Estado, con sus monopolios y con los empresarios prebendarios, van a impedir o directamente van a vulnerar estos derechos, administrándolos y otorgándolos a su antojo y no por decisión del individuo. Entonces, para estar en línea con el derecho natural, hay que desobedecer y combatir al Estado y sus alianzas empresariales proteccionistas. Para reafirmar aún más su férreo anarquismo, se declaró enemigo del Estado y con gran tino sostuvo que la policía y los ejércitos no son más que guardias que protegen los monopolios y que obligan al resto de la sociedad a obedecerlos a partir de la extorsión, el robo y el castigo. Veía al gobierno como el principal responsable de crear y mantener monopolios. Lo que mencionamos de su lucha contra el monopolio postal es un ejemplo práctico de el rechazo justamente a estas prácticas. Va a sostener algo que es muy polémico para muchos y que obviamente tocaremos en la clase que viene y que por supuesto ya quiero ir leyéndolos en los comentarios, que si se permitiera una verdadera competencia, el mercado sería mucho más justo y mucho más eficiente. En línea con otros anarquistas individualistas, defendía la descentralización del sistema monetario. ¿Qué sentiría hoy Spooner si viera, por ejemplo, a Bitcoin y el resto de las criptomonedas? Creía que el Estado no tenía derecho a controlar la emisión del dinero y que las personas tendrían que poder crear sus propios sistemas financieros basados en acuerdos libres, lo que eliminaría los privilegios de los grandes bancos respaldados por los gobiernos. Sin lugar a dudas, Spooner fue una gran influencia para los criptoanarquistas y sobre todo para Satoshi Nakamoto a la hora de idear su famosa criptomoneda Bitcoin. Clave para ir entrando en calor para la clase que viene y si se quiere ir encontrando puntos a tener en cuenta para analizar un anarquismo con su economía basada en el capitalismo. Spooner nos va a plantear esta pregunta: ¿capitalismo o libre mercado? Con esto podemos ir dejando en claro que para Spooner ambas cosas no son idénticas necesariamente. Es importante aclarar entonces que Spooner no era un capitalista en el sentido tradicional, si bien defendía la propiedad privada, se oponía a cualquier forma de explotación o acumulación injusta de riqueza que surgiera de los monopolios y de los privilegios otorgados por el Estado. Ya a esta altura podemos ir dejando en limpio que es para Spooner, y verán más adelante que es transversal a varios anarquistas norteamericanos, el gran problema del capitalismo es el monopolio. Y si se quiere, si desaparece el monopolio, queda en limpio el libre mercado que tanto anhelan los anarquistas del norte del continente. Les dejo la inquietud y los leo en los comentarios. Si no hay más monopolio y quedan limpios el mercado en condiciones de igualdad para todos, ¿estarían dispuestos a aceptar ese tipo de capitalismo? En la visión de Spooner, un mercado verdaderamente libre beneficiaría a todos los trabajadores y pequeños productores, quienes podrían competir en condiciones de igualdad. Stephen Andrews, tal vez una figura menos conocida, curiosamente desde mi perspectiva, el que mejor explica cómo un mercado libre y la coordinación de la economía a partir de la competencia no necesariamente tiene que ser igual al capitalismo mercantilista, que es justamente el que más se ve en nuestros días. Filósofo y lingüista, llevó al anarquismo individualista una experticia sin igual. Desarrolló el concepto de soberanía individual como base de su programa. Según él, cada persona tenía que ser completamente libre para actuar de acuerdo a su voluntad, siempre que no interfiriera en la libertad de los demás. Este principio lo llevó a proponer un sistema social en donde todas las relaciones
tenían que estar basadas en acuerdos voluntarios. Fíjense la similitud con la idea de Stirner de la unión de egoístas, en donde toda interacción humana solo puede darse por la voluntad, en clara oposición a la sociedad actual donde la voluntad está completamente cooptada y sometida por las decisiones de las mayorías. Al igual que Josiah Warren, también apostó por la creación de comunidades experimentales. De hecho, fue la figura emblemática de Modern Times, una comunidad fundada en Nueva York que funcionaba sin leyes coercitivas ni autoridad central. Estas comunidades eran la prueba viviente de que la cooperación voluntaria era posible y sostenible. Algo que es imprescindible remarcar, si es que no lo notaron, es que la crítica de muchos comunistas y colectivistas a los individualistas es por lo general que prescinden de la solidaridad o de la cooperación porque el egoísmo conspira y explota al otro dentro de la comunidad. Sin embargo, queda en claro con Andrews que la cooperación es parte del proyecto individualista y como dijimos en la clase del anarquismo individualista es gracias a la desigualdad, a las capacidades e incapacidades recíprocas que puede haber asociación, que puede haber necesidades mutuas, ya que si todos fuéramos iguales no habría necesidad de juntarse con un otro. Un dato de color de esos que me gustan, que no podemos dejar pasar. Dijimos que una de las especialidades de Andrews era la lingüística. Tal era su énfasis en la profesión que lo llevó casi a una obsesión, hasta el punto que creó un lenguaje universal llamado Alwato, que según él iba a eliminar las barreras de comunicación entre las personas. Obviamente, ya que ninguno hablamos este idioma, queda en claro que su idea no prosperó para nada. Dijimos que Andrews era un férreo defensor de la libre competencia, pero su enfoque estaba profundamente ligado a su concepto de soberanía individual. Para él, una economía ideal debía garantizar que cada persona tuviera pleno control sobre su trabajo y sus recursos sin interferencia de instituciones externas. Al igual que Josiah Warren, Andrews abogaba por un sistema económico donde el intercambio de bienes y servicios se basara en el valor real del trabajo, es decir, el tiempo y el esfuerzo invertidos en producirlos. Este enfoque buscaba evitar las desigualdades generadas por el lucro excesivo o la especulación. Andrews veía en experimentos como Modern Times una oportunidad para demostrar que la economía podía organizarse de forma horizontal, evitando las jerarquías y los monopolios. En estas comunidades los intercambios se realizaban mediante acuerdos directos entre los individuos, eliminando la necesidad de intermediarios explotadores. No me voy a extender ahora sobre estos experimentos de comunidades anarquistas, porque en breve vamos a comenzar con una sección en la cátedra dedicada a estas comunidades y sus resultados y progresos. Aunque, como bien sabrán, la mayoría poco duraron, por eso veremos en mayor profundidad por qué perecieron, qué cosas lograron hacer y probar y qué cosas resultaron un fiasco. Al igual que Spooner, diferenciaba entre el capitalismo monopolista y un mercado libre genuino. Para él, el capitalismo, tal como existía en su época, no era más que una extensión de las jerarquías estatales, ya que permitía la acumulación de poder económico en manos de unos pocos a costa de la mayoría. La pregunta que voy a hacer casi que se está volviendo repetitiva. ¿Será que está planteando la posibilidad de varios tipos de capitalismo? Y si fuera así, ¿existirá alguno compatible con las ideas de la anarquía? Bueno, obviamente los leo en los comentarios. Más allá de eso, para responder un poco a la cuestión planteada, Andrews valoraba la libre competencia, pero siempre subordinada a ese principio de soberanía individual. O sea, que cualquier práctica económica debía respetar la autonomía de cada persona y evitar cualquier forma de explotación. De no ser así, dejaba de ser libre competencia. Nos metemos con Henry David Thoreau, sin ningún lugar a dudas, una de las figuras más influyentes para el individualismo anarquista. Todos sus escritos van a reflejar la idea de la preeminencia de la libertad personal y la resistencia a la autoridad injusta. Influyó en otros grandes personajes de la historia norteamericana posterior como Martin Luther King. Fue filósofo, ensayista y poeta. Un dato de esos que me gusta dar a mí, estudió en una naciente universidad llamada Harvard, que para ese entonces era muy pero muy pequeña. Escribió un texto espectacular, La desobediencia civil, en 1849, un ensayo en el que argumenta que los individuos tienen el deber moral
de resistir leyes injustas. Va a desarrollar la idea de que la conciencia individual está por encima de las leyes estatales, lo que claramente denota la idea de que el individuo, aún en su necesidad asociativa, permanece por encima del colectivo, dando paso al afamado derecho de secesión. En su obra Walden de 1854, que se convirtió en un clásico de la literatura individualista, relató su experiencia viviendo en una cabaña aislada justamente frente al estanque Walden, practicando la autosuficiencia, que en concreto reflejaba su rechazo a la dependencia de las instituciones y su ideal de una vida en armonía con la naturaleza. Lo que es digno de resaltar es que claramente predicó con el ejemplo. Se opuso a pagar impuestos como protesta contra la esclavitud y la guerra con México, lo que se convirtió en un acto emblemático de resistencia individual frente al Estado, cosa que lo llevó a la detención, aunque posteriormente no se sabe bien, un familiar fue el que pagó la deuda y logró salir en libertad. Si hablamos de referentes del individualismo anarquista en Estados Unidos, no podemos dejar afuera a Benjamin Tucker. Fue el principal difusor y divulgador de las ideas anarquistas en Estados Unidos. Nació en Massachusetts, fue editor, traductor, polemista, podríamos decir algo así como una especie de influencer de la época, pero en el mundo de las ideas libertarias ahora van a entender bien por qué. Si hay algo que lo proclamó como el gran divulgador de las ideas anarquistas en los Estados Unidos, fue su papel como editor de la revista Liberty, que se publicó entre 1881 y 1908 aproximadamente y que marcó un antes y un después en la historia del anarquismo individualista. La revista no era un simple boletín de ideas, sino que era un verdadero campo de germinación intelectual de ideas sobre el anarquismo. Tucker usó esas páginas para promover un anarquismo basado en el mercado libre y en los contratos voluntarios, pero también para criticar sin pelos en la lengua lo que él consideraba errores de otras corrientes dentro del anarquismo. Algo interesante es que Liberty no se limitó entonces a repetir las mismas ideas de otros pensadores anteriores, sino que en cada número discutía, argumentaba y se enfrentaba con esos otros pensadores, incluso con grandes figuras dentro del mismo anarquismo, algo que desde la cátedra celebramos y espero ustedes también se animen a hacer. Se vuelve figurita repetida. Uno de los aportes más valiosos de Tucker fue su distinción entre el capitalismo monopolista y un verdadero mercado libre. Según él, los monopolios en terrenos, en dinero, en el transporte, en las patentes eran creaciones artificiales del Estado, por lo cual el problema no era la propiedad privada en sí misma, sino las barreras legales que impedían que cualquiera pudiera competir en igualdad de condiciones. Esto nos deja entonces en una de las grandes definiciones de Tucker que posteriormente van a utilizar los autores que vamos a ver en la clase que viene, esto es la defensa de un mercado libre como herramienta para alcanzar la igualdad económica. En su visión, sin las interferencias del Estado, los intercambios voluntarios van a garantizar que nadie pueda acumular poder o riqueza a expensas de los demás. Bastante sensato y de una aplicabilidad bastante certera. Pero lo que sí debemos de decir es que esto no es lo que pasa en el mercado hoy en día, al menos en el mercado de gran escala, por lo que queda en claro que el capitalismo y la competencia que pretendían los anarquistas americanos no es el capitalismo actual, ni en el que vos y yo hacemos transacciones, quiero decir, el capitalismo que proponen los liberales y demás derivaciones. Tiene que quedar en claro que para Tucker, Warren o incluso Spooner, el mercado y la competencia existen en el comercio de persona a persona. Cuando entran en juego intermediarios o monopolios, la cosa cambia y ya entramos en otros terrenos marcados por la explotación y la especulación. Como buen anarquista práctico, Tucker no se limitaba a criticar, también proponía algunas soluciones. Una de las más interesantes fue su idea de los bancos mutuos, en similar sintonía a lo que pretendía Proudhon, que permitiría a las personas acceder a créditos sin pagar los intereses abusivos de los bancos tradicionales. Estas instituciones podrían de alguna manera romper el control monopolista de la banca y fomentar una economía más justa. Lo dijimos hace un ratito, si bien no es exactamente lo mismo por no existir una entidad descentralizada de crédito, las criptomonedas como el Bitcoin están contribuyendo al menos en parte a romper ese control monopólico de los bancos fiduciarios.
Dijimos anteriormente que otro de los grandes aportes de Tucker fue su labor como traductor y editor. A través de la revista Liberty introdujo al público angloparlante las obras de anarquistas europeos como Proudhon y Bakunin y también tradujo El único y su propiedad de Max Stirner. Esta última obra fue especialmente importante ya que conectó las ideas del egoísmo stirneriano con el individualismo anarquista estadounidense. En un poco más de detalle, la tarea de traducción de Tucker sobre Stirner es clave en la consolidación de la tendencia individualista dentro del anarquismo. Tucker no solo leyó y asimiló las ideas de Stirner, sino que también fue responsable de traducir El único y su propiedad al inglés en 1907. Esto permitió que las ideas de el famoso filósofo alemán sobre el egoísmo y la soberanía del individuo llegara a un público angloparlante mucho más amplio. Digo que la traducción del texto de Stirner fue clave en la consolidación del individualismo dentro del anarquismo, puesto que a partir de esta traducción se forjó la filosofía de la individualidad anarquista. Se consolida entonces la visión de que el individuo era el centro y el fin último de toda organización social. Tanto Tucker como Stirner rechazaban, entre otras, las abstracciones como el Estado, como la sociedad o la moralidad universal, si éstas se imponían de manera coactiva sobre el individuo. Aunque Tucker no adoptó por completo el radicalismo del egoísmo stirneriano, ya que entendía que éste no valoraba completamente conceptos como la justicia basada en los contratos libres, su crítica al Estado y su énfasis en la autonomía individual muestran una clara influencia stirneriana. A ver, no quiero entrar en mayor detalle, pero creo que la interpretación de Tucker sobre la incompatibilidad de la justicia impartida por contratos libres con el egoísmo stirneriano no es correcta. Justamente los contratos libres son una de las herramientas predilectas y posibles dentro de la unión de egoísta stirneriana o lo que es lo mismo en la libre asociación. Quiero decir que son absolutamente compatibles, es decir, que los contratos voluntarios son una de las estrategias asociativas que se utilizan perfectamente en la unión de egoístas. Más allá de esto, es justamente sobre estos temas que versa mi tesis, así que en unas clases más adelante vamos a volver a hablar sobre el tema, no me quiero extender más para no complejizarlo. Tristemente, en 1908, un incendio destruyó la imprenta y el archivo de Tucker, marcando el fin de la revista Liberty. Después de este golpe, Tucker se mudó a Europa, donde vivió sus últimos años, y sin embargo, y pese a la desaparición de muchos de sus documentos, todo su trabajo sigue siendo una referencia indispensable para quienes estudiamos el anarquismo individualista. Si hay una figura del anarquismo que logra captar toda la esencia de la diversidad y la evolución de las ideas anarquistas, esa es Leslie Michigan, más conocida como Voltairine de Cleyre, escritora, conferencista y activista que no tuvo nada de miedo de nadar contra la corriente ni de cuestionar todo, incluso las etiquetas dentro del propio anarquismo. Por esta razón me parece que es una figura absolutamente relevante dentro del pensamiento anarquista. No empezó como anarquista, de hecho, sus primeros años estuvieron marcados por un fuerte espíritu religioso inculcado por su familia. Pero como pasa con muchísimas historias, las experiencias de injusticia y su contacto con el movimiento obrero libertario la llevaron a abandonar esas creencias. Uno de los eventos que marcó este cambio fue la ejecución de los mártires de Chicago, del Haymarket, en 1887. Ese momento la hizo cuestionarse profundamente la legitimidad del Estado y de todo el sistema judicial. Si bien es abiertamente individualista, no tuvo ningún problema en adecuar conceptos de las distintas tendencias a su forma de entender el anarquismo. Tal como planteo siempre en la cátedra, creo que encarnó el adogmatismo profundamente a tal punto que es más reconocida por su postura de un anarquismo sin adjetivos que por su individualismo. ¿Y qué significa esto de anarquismo sin adjetivos? Básicamente creía que el anarquismo no debía dividirse en corrientes rígidas, sino que lo importante era luchar contra cualquier forma de opresión, dejando que las prácticas y soluciones económicas se ajustaran a las necesidades de cada comunidad. Tuvo una estrechísima relación con Emma Goldman y si bien Emma sostuvo que de Cleyre había virado en sus últimos momentos al comunismo, taxativamente dijo que no se consideraba comunista y que era un anarquista sin etiquetas en lo económico. En el plano económico, Voltaire
tenía una postura bastante práctica, era crítica del capitalismo por considerarlo un sistema intrínsecamente explotador, según ella, y lo que es una constante para todos los anarquistas norteamericanos, como venimos viendo, el capitalismo monopolista no era más que otra cara del autoritarismo, donde unos pocos controlaban los recursos a expensas de la mayoría. En concreto, si el capitalismo es regulado por el Estado, es monopolista y por ende es negativo, lo que deja abierta la puerta a un capitalismo no regulado, lo que implicaría un comercio libre y positivo. En la misma línea de ideas, si bien no rechazó el trabajo asalariado, sí se opuso al privilegio gubernamental otorgado al capital, es decir, justamente lo que venimos hablando, el capitalismo monopolista, lo que creía que era una condición de perpetuo sometimiento al salario y además de impedimento de movilidad social. Lo que proponía era una libre competencia que desde su punto de vista implicaba la oportunidad de todo trabajador de trabajar para sí mismo, es decir, de capitalizar o transaccionar sus propios productos. Más allá de eso, y en lo que representa el adogmatismo de Declercq, y a título personal adhiero profundamente, no se limitaba a una sola solución económica. Defendía la coexistencia de diferentes sistemas, desde comunidades colectivistas hasta formas de intercambio más individualistas, siempre y cuando se basaran en la libre asociación y en la ausencia de coerción. En algunos de sus escritos se acercó al mutualismo de Proudhon, defendiendo la idea de intercambios justos y de cooperación voluntaria. Otro aspecto relacionado con este canal, con la idea de una cátedra que se dedique al estudio del anarquismo, Voltaire fue ante todo una educadora. Daba conferencias, escribía, intentando influir tanto a obreros como a intelectuales. Además, abogaba por la educación libre como un medio para la emancipación. Creía que las personas, al comprender su propio potencial y los mecanismos de opresión, podrían organizarse de una manera autónoma o autogestionada para luchar contra esa misma opresión. Bien, gente, ya nos vamos acercando al final de la clase y en este apartado vamos a hacer un fugaz y brevísimo repaso por otros anarquistas norteamericanos que, por obvias razones de no hacer una clase eterna, que ya la es, los vamos a tratar de esta manera. Algunos ya lo hemos visto en clases anteriores, otros los veremos más adelante. Como les dije en la introducción, seguramente alguno podrá decir cómo no puso a tal o cual autor. Pero bueno, verdaderamente puede pasar, siéntanse con la libertad de completar la lista a través de los comentarios. Después de todo, lo que configura una debilidad de todo docente a la hora de preparar sus clases es que el recorte, qué tema poner y qué tema sacar pasa por la subjetividad. Así que los espero en los comentarios para que suplan las posibles inconsistencias de la clase o la ausencia de algún autor que consideren imprescindible. Vamos con Noam Chomsky, bastante reconocido. Lo primero que se nos viene a la cabeza es su trabajo en lingüística en el MIT, pero su impacto como anarquista no se quedó atrás. Chomsky se alinea con lo que sería el anarquismo socialista o el comunismo libertario, defendiendo una sociedad basada en la democracia directa y en el control colectivo de los recursos. Promovió y promueve estructuras horizontales en las que las decisiones se puedan tomar de manera participativa con un enfoque claro en la educación como herramienta emancipadora. Si bien no desarrolló un modelo económico específico, apoya la planificación descentralizada como alternativa al capitalismo. Escribió obras muy buenas como Notas sobre el anarquismo y Comprender el poder. Lo vimos en la clase del anarquismo antitecnología. John Searson es uno de los referentes del anarquismo primitivista. Este autor critica las bases mismas de la civilización moderna desde el comienzo con la agricultura hasta la sociedad tecnológica que tenemos hoy en día. Obviamente Searson aboga por el regreso a formas de vida preindustriales y más simples, donde las relaciones humanas no estén mediadas por sistemas tecnológicos. También, al igual que Chomsky, no desarrolla una propuesta económica formal, pero podríamos decir que se opone a toda la economía en su conjunto, ya que su rechazo es total hacia la civilización. Recuerden su increíble texto Futuro Primitivo, que se los recomiendo para que lo lean.
Otro que ya hemos visto, Teodoro Kaczynski, más conocido como Luna Bomber, sus ideas sobre la tecnología y la alienación lo acercan al primitivismo, aunque su enfoque es mucho más pesimista y violento que el de Zerzan. Defiende el colapso de la sociedad tecnológica y un regreso a comunidades más pequeñas y autosuficientes. Si bien no articula un modelo económico formal, ya que su principal objetivo es la destrucción del sistema industrial y junto con él todo el sistema monetario actual. Escribió el manifiesto Una Bomber llamado La sociedad industrial y su futuro, que recomiendo que lean. Murray Bookchin lo veremos más adelante cuando abarquemos el anarquismo ecologista. No obstante, es uno de los pesos pesados del anarquismo social. Propuso una síntesis única que él llamó ecología social. Este enfoque cambia o combina la lucha ambiental con la transformación de las estructuras jerárquicas. Aboga por un municipalismo libertario donde las comunidades locales se organicen de forma descentralizada y democrática. Promueve una economía ecológica basada en la cooperación y la autogestión, pero no descarta algunas formas de mercado local, aunque de manera controlada. Escribió La ecología de la libertad y un texto interesantísimo, Anarquismo social o anarquismo personal, un abismo insuperable. En este texto, Bookchin desarrolla una catarata de acusaciones desde mi punto de vista sin fundamento y muchas de ellas completamente equivocadas a los individualistas, y también ataca directamente a John Zerzan, acusaciones que parecen más impotencia que verdaderas críticas. Obviamente lo pueden leer y sacar sus propias conclusiones. Lucy Person es una de las figuras icónicas del movimiento anarquista y sindicalista. Aunque algunas de sus ideas lo acercan al comunismo libertario, su lucha estuvo principalmente vinculada al movimiento obrero y a los derechos civiles. Defendía la acción directa y la organización de los trabajadores para enfrentar a la explotación capitalista. No desarrolló un modelo económico detallado, pero su enfoque se basaba por sobre todas las cosas en la abolición del trabajo asalariado. A Johann Most lo nombramos en la clase de propaganda por el hecho, es conocido como el gran propagandista de la acción directa y el anarquismo insurreccionalista. Fue una de las figuras claves en la introducción del pensamiento anarquista europeo en los Estados Unidos. Defendía la revolución violenta como medio para destruir el sistema capitalista y estatal. Aunque no desarrolló propuestas concretas en lo económico, sus ideales lo alinean con el comunismo libertario al rechazar tanto la propiedad privada como el trabajo asalariado. Daimler Lum, menos conocido pero fundamental, Lum fue una de las figuras destacadas en el sindicalismo y el anarquismo norteamericano. Mentor de Voltaire de Cleyre, sus escritos influyeron en la evolución del movimiento anarquista dentro de los Estados Unidos. Creía en la acción directa y el sindicalismo revolucionario como herramientas para transformar la sociedad. En cuanto al económico, sí adoptó muchas de las ideas del mutualismo inspirado en Proudhon, con énfasis en la cooperación voluntaria y en la abolición de los privilegios monopolistas. Escribió un texto muy bueno, La economía de la anarquía, que dejo en la descripción para que puedan leerlo. Se los dejo en inglés, lo cual no es ningún impedimento con toda la tecnología de inteligencia artificial que tenemos hoy en día para traducir. Esta lista que vemos acá es solamente ilustrativa, como se darán cuenta, se hizo una clase larguísima y todavía nos quedan un montón de anarquistas norteamericanos para analizar. Pero todos los de esta lista, amén de sus diferencias, comparten una única característica y es que todos se consideran anarquistas post-izquierda. Entonces, esta filmina meramente enunciativa tiene como un fin abrir el hilo para una clase futura en donde vamos a ver el anarquismo post-izquierdista. Ahora sí, vamos con la parte final de la clase, con un resumen de todo lo que fuimos analizando, sobre todo de las posturas económicas del anarquismo norteamericano, que creo es lo más interesante y su mayor legado. Me atrevo a decir que nadie como los anarquistas norteamericanos han hecho un esfuerzo tan grande para encontrar soluciones a la práctica económica de las formas de organización anarquista. De hecho, creo que justamente la faceta económica es el principal problema que enfrentan las ideas anarquistas, y son justamente los norteamericanos quienes más se abocaron a esta tarea. Y podemos decir que no obstante la diversidad de enfoques económicos, desde las ideas más individualistas hasta las colectivistas, en ambos hay una constante que es que buscan una sociedad donde la economía está al servicio de las personas y no al revés.
Como dijimos entonces, desde la tendencia individualista, lo económico pasa por el libre mercado y la justicia en el intercambio. Promovido por figuras como Tucker, como Spooner o como Warren, parten de una premisa bien clara que la economía debe basarse en acuerdos libres entre individuos sin interferencia estatal. Es esto justamente lo que los anarquistas individualistas y americanos definían como mercado: gente, personas intercambiando productos y servicios mediante acuerdos voluntarios. ¿Cuál va a ser el enemigo? El monopolio, que según ellos era una creación artificial del Estado. ¿Cuál va a ser entonces el libre mercado verdadero? Para los anarquistas individualistas, un mercado libre no tiene que ver con el capitalismo monopolista. De hecho, lo combatieron con uñas y dientes. Argumentaban que los monopolios, como dijimos anteriormente, en terrenos, en el transporte, en el dinero, solo existían porque el Estado los protegía con leyes y privilegios. Si eliminamos esas trabas, el mercado se empieza a volver más justo. El coste verdadero, acuérdense de lo que propuso Josiah Warren, que el valor de un bien o servicio debía reflejar el tiempo y el esfuerzo invertidos en su producción. Esta idea no era solo una crítica al capitalismo especulativo, sino también una propuesta concreta para construir un sistema económico más equitativo. Warren incluso llevó esta teoría a la práctica en comunidades experimentales como Modern Times. La estrategia era la creación de bancos mutuos y sistemas de crédito libre. Tanto Spooner como Tucker proponían la creación de bancos mutuos donde las personas pudieran acceder a préstamos sin intereses abusivos. Según ellos, este tipo de instituciones descentralizadas permitirían romper el control de los grandes bancos respaldados por el Estado y democratizarían el acceso al crédito. Gran parte de las soluciones económicas que propusieron se basaron en el mutualismo inspirado por Proudhon y adaptado al contexto norteamericano, como, con figuras como por ejemplo Stephen Andrews, que proponen un punto intermedio entre el individualismo y el colectivismo. Al igual que los individualistas, los mutualistas defendían la propiedad privada, pero solo en la medida en que estuviera en uso activo. Esto, por lo tanto, iba a evitar la acumulación excesiva y el monopolio, fomentando un reparto más equitativo de los recursos. El mutualismo, además, se centraba en la creación de asociaciones libres donde los individuos trabajaran juntos por mutuo acuerdo. Estas asociaciones, ya sean cooperativas de productores o sistemas de intercambio, garantizaban que todos los involucrados recibían el fruto completo de su trabajo. Andrews además abogaba por sistemas monetarios alternativos que reflejaran de mejor manera el valor real del trabajo, eliminando la especulación y la desigualdad económica. Por otro lado, el comunismo libertario, liderado por pensadores como Emma Goldman y Alexander Bergman, plantean una ruptura total con el capitalismo y una redistribución radical de los recursos. Rechazan la propiedad privada, proponiendo en su lugar una colectivización donde todos tengan acceso a los recursos necesarios para vivir. Acá no se va a hablar de intercambios, sino de una distribución basada en aquel famoso principio a cada cual según sus necesidades. Según Bergman, esto no solamente va a ser justo, sino que va a eliminar la competencia desleal y fomentar la solidaridad. Tanto para Goldman como para Bergman, el futuro anarquista se basaba en comunidades donde las decisiones económicas y sociales se tomaran de manera directa, sin intermediarios ni jerarquías. Noten cómo, aunque estas teorías muchas veces parecen opuestas, muchas comparten puntos de encuentro. Por ejemplo, tanto los individualistas como los mutualistas y comunistas libertarios coinciden en la necesidad de eliminar los monopolios y garantizar que cada persona reciba lo que le corresponde por su esfuerzo. Las diferencias, sin embargo, surgen en cómo llevar esto a cabo. Unos van a proponer a través del mercado, otros a través de la cooperación mutua o de la colectivización total. Creo que lo importante que debe quedar es que las teorías económicas del anarquismo norteamericano dejan en claro que no hay una única manera de imaginar un mundo más justo y que hay que repensar nuestras relaciones económicas y sociales, fiel a nuestra idea de la cátedra de no ceder al dogma. Lo importante no es encasillarse en un modelo, sino tener la libertad de elegir cómo queremos organizarnos.
Bueno, gente, finalizamos una clase larga y compleja que nos prepara el terreno a una de las clases más polémicas que vamos a tener, que es la del anarquismo capitalista, si es que llegamos a la determinación de que eso existe, cosa que deberán decidir ustedes a través de su reflexión particular. Espero que el material que desde la cátedra dimos en esta clase, más la de la próxima, sirva como una herramienta para esa reflexión. Les mando un gran saludo, gracias a todos por la paciencia después de tanto tiempo, es un verdadero placer reencontrarnos. Nos estamos viendo en la próxima clase. Recuerden que pueden colaborar con la Cátedra Libertaria a través de Bitcoin y Mercado Pago. Link en la caja de comentarios.